Hola, bienvenidos a esta segunda práctica del curso Configuraciones de seguridad, hardening de servidores Linux. En esta ocasión, esta segunda práctica es continuación de una práctica anterior, trabajar con la política sudoers. Por lo tanto, esta es la segunda parte de dicha práctica. Y lo que vamos a hacer en específico es lo siguiente. Primero vamos a crear entradas nuevas en la política sudo, es decir, en el archivo etc sudoers, y posteriormente vamos a configurar el parámetro denominado sudo timer o temporizador de sudo. Lo primero que vamos a hacer es crear las siguientes tres cuentas de usuario: el usuario Lionel, el usuario Caitlin y el usuario Maggie. Este paso yo ya lo tengo realizado y bastaría con ejecutar la siguiente instrucción: primero sudo user_add y el nombre del usuario, y posteriormente por cada uno ejecutar el comando passwd más el nombre de usuario para asignar una contraseña y así poder iniciar sesión. Como les decía, este primer paso yo ya lo tengo realizado, aquí está, y vamos a iniciar sesión con el usuario Edge como lo hemos venido haciendo con anterioridad. Bien, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ejecutar el comando sudo vsudo para poder editar nuestra política, pero antes, como siempre, debemos realizar una copia de seguridad. Creo que la copia yo ya la tengo hecha, vamos a ver. Aquí está el archivo copia de seguridad sudoers.back. Entonces vamos a ejecutar sudo vsudo para poder modificar la política. Con el comando setnu para establecer los números de línea. Y ahora sí, aquí nos pide que identifiquemos el alias de comando denominado storage y hay que quitarle el comentario. Nos dice que se encuentra en la línea 39. Entonces nos vamos a desplazar al número de línea 39 y efectivamente aquí está el alias de comando que nos dice que se llama storage y que nos permite utilizar las herramientas fdisk, sfdisk, parted y otros tres comandos más. Entonces vamos a quitarle el comentario y con esto ya estaría habilitado este alias de comando. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? También nos pide, en el siguiente paso nos dice agregue las siguientes tres líneas al final del archivo y utilice la tecla Tab para separar las columnas. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es que vamos a crear tres reglas nuevas a la política. Esta primera regla lo que nos dice es que el usuario Lionel va a tener acceso desde todos los equipos a todos los comandos. Esta segunda regla nos indica que el usuario Caitlin va a tener acceso desde todos los equipos, pero únicamente al comando systemctl status ssh para poder verificar el estatus del servicio SSH. Y la tercera regla nos dice que el usuario Maggie va a tener acceso desde todos los equipos únicamente al alias de comando denominado storage y a todas las herramientas o instrucciones que tenga agrupados este alias de comando. Voy a copiar estas tres líneas y las voy a pegar al final del archivo. Primero un comentario por aquí. Y ahí está. Vamos a guardar los cambios y comenzamos a probar.
A continuación lo que debemos hacer es, nos dice aquí, inicie sesión con el usuario Lionel y verifique que puede ejecutar cualquier comando con permisos de root. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, esta instrucción, su-medio Lionel. Con eso nos vamos a autenticar directamente con el usuario Lionel. Aquí está, me pide la contraseña. Listo. Con el comando whoami verificamos cuál es el usuario que acaba de iniciar sesión. Y aquí nos dice que es el usuario Lionel. Ahora bien, para verificar si efectivamente el usuario Lionel puede ejecutar comandos con cualquier comando con permisos de root, vamos a hacer lo siguiente. Sudo su y guión medio. Su guión medio nos permite autenticarnos directamente como root. Voy a pasar de ser Lionel a ser root. Y aquí lo importante, me pide la contraseña del usuario Lionel. Y listo, aquí está, ya estoy autenticado como root, lo vamos a validar. Perfectamente. Como aquí me pidió la contraseña del usuario Lionel, con eso yo ya estoy validando la primera regla que agregamos en el paso anterior, es decir, esta regla de aquí. Ya simplemente si queremos validar un poco más, podemos ejecutar esta instrucción, fdisk-l o lo que sea, ¿no? Pero bueno, una vez autenticados como root, ya sabemos, tenemos acceso a cualquier comando del sistema operativo. Vamos al siguiente paso, ahora vamos a salir de la sesión del usuario Lionel y enseguida vamos a iniciar sesión. Dice aquí, inicie sesión con el usuario Caitlin e intente ejecutar comandos con permisos de root. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Primero voy a limpiar la pantalla, exit, sale de la sesión de root, regresa a la sesión de Lionel. Si le doy exit nuevamente, cierra la sesión de Lionel y me regresa al usuario original, que es el usuario Edge. Y ahora sí, su-Caitlin. Ahí está. Nuevamente whoami. Ya estoy iniciando sesión con el usuario Caitlin y vamos a hacer algunas pruebas. Sudo su. Si se fijan, es el mismo ejercicio que en el paso anterior. Nada más que aquí, contraseña de Caitlin. Y vean la diferencia. Aquí me dice, lo siento, el usuario Caitlin no está permitido para ejecutar sudo su como root sobre el hardening. Ahí está. Con eso verificamos que no puede ejecutar cualquier comando como usuario root. Ahora, ¿qué es lo que sí puede hacer de acuerdo a la regla que nosotros establecimos en el paso anterior? Pues, según esta regla, Caitlin puede ejecutar solamente desde todos los equipos o desde cualquier equipo, pero solamente el comando systemctl status sshd. Vamos a ver si esto efectivamente es así. Si yo le doy systemctl status sshd sin el sudo, vamos a ver qué hace. Ahí está, funciona perfectamente. En cambio, si yo intento reiniciar el servicio con systemctl restart, aquí me pide la contraseña del usuario Edge. ¿Por qué? Porque el usuario Caitlin no tiene permitido o autorizado ejecutar esta instrucción. Incluso si le digo sudo systemctl restart sshd, me pide la contraseña de Caitlin, pero al igual que en el caso anterior me dice que no tiene permitido ejecutar ese comando. Entonces desde aquí pues todo correcto, todo bien. Voy a salir de la sesión de Caitlin y ahora en el paso número 6 lo que nos dice es inicie sesión con el usuario Maggie y ejecute los comandos que tiene permitidos. ¿Con base en qué? Recordemos,
pues va a ser con base en el alias de comando storage, que es la línea que agregamos aquí. Y los comandos que sí puede utilizar son estos. Voy a limpiar la pantalla. Voy a salir de la sesión de Caitlin. Regreso como Edge. Inicio como Maggie. Y aquí está. Vamos a hacer la prueba. Primero vamos a ejecutarlo directamente así. sfdisk -l. Comando no encontrado. Ah, perdón, me faltó una I aquí. sfdisk. Y aquí me sobró una -l. Vean la respuesta, me dice sfdisk no se puede abrir, permiso denegado, permiso denegado. ¿Por qué? Porque estos comandos necesitan permisos de root. Por lo tanto, aunque yo tengo el alias de comando storage en el archivo de la política, debo ejecutarlos con la herramienta sudo para que puedan funcionar. Ahora sí, sudo sfdisk -l me va a pedir la contraseña del usuario Maggie. Y aquí está. Correcto. Ya me listó las particiones. Ahora lo mismo. Sudo fdisk -l. Funciona. Y si hago un sudo parted -l, también funciona. Recordemos, los tengo que ejecutar con permisos de sudo o anteponiendo la herramienta sudo porque estos tres comandos necesitan permisos de root. Por lo tanto, aunque los tenga agregados en la regla de la política, debo ejecutar precisamente la herramienta sudo. Bien, ahora vamos a la siguiente parte de la práctica, configurar el parámetro timer o temporizador de sudo, que es esta parte de aquí. Lo primero que debemos hacer es descomentar o modificar o agregar la siguiente línea, que es el timer por defecto. Aquí nos dice que el parámetro timer, sudo timer por defecto, tiene una duración de 15 minutos y esa línea la encontramos en la posición número 75. Y pues es esta parte de aquí. Nosotros vamos a ver cómo está aquí en nuestro archivo. Voy a salir de la sesión del usuario Maggie. Limpio la pantalla, sudo vsudo nuevamente. Aquí está. Establecemos números de línea y vamos a la línea número 75. Aquí está, defaults, environment, reset. Vamos a agregar lo que le hace falta a esta instrucción, que es la coma y el timestamp menos timeout igual a 1. Si yo dejo esta línea así como está por defecto, pues el temporizador del sudo tiene una duración de 15 minutos. Entonces la vamos a modificar, ponemos una coma por aquí y enseguida esta instrucción. El timestamp timeout igual a 1 establece que la duración del temporizador va a ser, en lugar de 15 minutos, de solo 1 minuto. Correcto. Guardamos. Ahora bien, si yo dejo que transcurra 1 minuto sin ejecutar ninguna instrucción, la siguiente vez que quiera ejecutar algún comando que requiera permisos de sudo, me va a pedir nuevamente la contraseña. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es reiniciar el sudo timer para que nos vuelva a pedir la contraseña. Y esto lo hacemos con la instrucción sudo -k. Listo, ya está reiniciado el timer. Y ahora nos pide observe sus privilegios de sudo con la instrucción sudo -l. Vamos a ver este comando que nos devuelve
Ahí está, Alma. Aquí está la contraseña. Y vea, aquí nos dice, el usuario Edge puede ejecutar los siguientes comandos en modo hardening. Desde todos los equipos, todos los comandos. Perfecto. Ahora, el siguiente paso nos pide deshabilite el sudo timer para que cada vez tenga que introducir la contraseña. Aquí es al revés. Es sudo visudo. Nuevamente vamos a abrir nuestro archivo de la política. Sudo visudo. Y la forma de deshabilitar el sudo timer es igualándolo a 0. Con esto, el timer o el temporizador queda deshabilitado y cada vez que queramos ejecutar un comando con permisos de root, tendremos que sí o sí digitar la contraseña. Muy bien, ahora vamos a probar eso. Sudo fdisk -l. Ahí está. Limpiamos la pantalla. Sudo parted -l. Me tiene que volver a preguntar la contraseña. Ahí está. Y si yo le digo sudo sfdisk -l, me tiene que preguntar nuevamente la contraseña. Correcto, con eso ya verificamos que el sudo timer está deshabilitado. El siguiente paso, ya para terminar la práctica, nos dice deshabilite el sudo timer solo para un usuario en específico. Correcto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar nuevamente a nuestro archivo de la política. Y aquí vamos a modificar. Defaults, vamos a poner 2 puntos y agregamos el nombre del usuario. Con esto le estamos diciendo que únicamente el usuario Lionel va a tener deshabilitado el sudo timer. Entonces, guardamos. Ahora, si yo le digo sudo fdisk, bueno, perdón, primero, Juami, estoy autenticado como el usuario Edge. Y si yo le digo sudo fdisk -l, ahí está. Limpio la pantalla. Sudo parted -l. Ya me muestra, me ejecuta el comando sin tener que digitar la contraseña. Y si yo le digo sudo sfdisk -l, también funciona y no me pide digitar la contraseña. En cambio, si yo hago esto, su-lionel, ahí está, estoy autenticado con el usuario Lionel. Y en este caso me va a pedir la contraseña. Ahora si le digo sudo sfdisk -l, me vuelve a pedir la contraseña. Y si le digo
me vuelve a pedir la contraseña. ¿Esto por qué? Porque recordemos que se le deshabilitó solamente al usuario Lionel, se le deshabilitó el sudo timer, por lo tanto, cada que quiere ejecutar un comando con permisos de root, tendrá que digitar su propia contraseña y entonces la política va a validar si ese comando que está tratando de ejecutar lo tiene o no lo tiene permitido. Bien, pues con eso ya terminaríamos esta segunda parte de la práctica. Hace falta una parte más ya para culminar con este ejercicio, en donde vamos a ver algo interesante que tiene que ver con un concepto que se le denomina shellscaping, y es muy interesante conocerlo para efectos de mantener la seguridad de nuestro sistema operativo. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.